Desde siempre, los milagros nos han fascinado. Pero, ¿saben? Dentro de la teología cristiana hay una pregunta que ha generado un debate de siglos. ¿Los dones, como la profecía, el hablar en lenguas o la sanidad, siguen vigentes hoy o terminaron con la era de los apóstoles? Para meternos de lleno en este debate, pensemos en una imagen. Imaginen un tren. El tren de los milagros bíblicos. La gran pregunta es, ¿llegó a su estación final con los apóstoles y ahí se detuvo? ¿O ese tren sigue en marcha hoy en día? Esa es la cuestión que vamos a desglosar. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ponernos de acuerdo en qué es un milagro. Después, exploramos las dos posturas del debate. Analizaremos un argumento clave, el del fundamento. Y luego, veremos de dónde sale el movimiento moderno. También vamos a comparar los dones bíblicos con los de hoy. Y cerramos con el papel de las Escrituras en todo esto. Ok, empecemos por el principio. Antes de discutir si los dones siguen o no, es fundamental tener claro qué es exactamente un milagro, al menos desde la perspectiva bíblica. A ver, un milagro es mucho más que una simple coincidencia. Es una intervención directa de Dios que, literalmente, pone en pausa las leyes de la naturaleza. En la Biblia, estos actos tenían un propósito muy claro: confirmar que la persona que los hacía era un verdadero mensajero de Dios. El caso de Moisés, por ejemplo, es clarísimo. Recibió el poder de hacer milagros como una credencial, para probar que hablaba de parte de Dios. Con esa definición ya en mente, ahora sí podemos entrar al centro del conflicto. La pregunta sobre si estos dones siguen vigentes divide el pensamiento cristiano en dos grandes corrientes. Por un lado, tenemos el continuacionismo. La idea aquí es que todos los dones espirituales que vemos en el Nuevo Testamento siguen activos y disponibles para la iglesia hoy. Se apoyan en pasajes como los de 1 de Corintios, donde se anima a los creyentes a buscar esos dones. Y en la otra esquina está el cesacionismo. Esta postura afirma que ciertos dones, sobre todo los llamados dones de señales como la profecía o las lenguas, tenían un propósito único y fundacional para la iglesia primitiva, y que una vez cumplido ese propósito, simplemente cesaron. Bueno, exploremos el argumento principal del cesacionismo. Se apoya en una metáfora muy potente que usó el apóstol Pablo para describir a la iglesia, la de un edificio en construcción. Este texto es la clave de todo. Y la idea, la verdad, es bastante sencilla. El fundamento de un edificio se pone una sola vez, no se sigue poniendo cimientos a medida que se levantan las paredes y el techo. Según esta visión, el rol de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento fue ese: poner la base doctrinal de la iglesia. Una vez que la base estuvo puesta, su función específica terminó. Y es que, claro, ser un apóstol no era un título que se le daba a cualquiera. Los requisitos eran súper específicos e irrepetibles. Tenían que haber sido elegidos en persona por Jesús, haber aprendido directamente de él, ser testigos de su resurrección y, esto es crucial, tener el poder de hacer milagros para confirmar su mensaje. Hoy en día nadie puede cumplir esas condiciones. Otro pilar del argumento cesacionista es que si uno mira la historia bíblica, los milagros no son algo que pasa todo el tiempo. En realidad, se concentran en 3 periodos muy breves y específicos, y cada uno de estos periodos coincide con momentos clave de revelación divina. El propósito, argumentan, era validar a los mensajeros de Dios justo en esas épocas cruciales. Bien, ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Si la postura cesacionista fue la que dominó durante casi toda la historia de la Iglesia, ¿de dónde sale entonces el movimiento continuista moderno, el que conocemos como carismático o pentecostal? Pues sus raíces son mucho más recientes. Todo empieza a moverse en el siglo XVIII con la idea de una segunda bendición de John Wesley, que era como una búsqueda de una experiencia más profunda con Dios. Esto fue evolucionando hasta que a principios del siglo XX se conectó directamente con la idea de restaurar los dones de los apóstoles. Y todo culminó en eventos como el famoso avivamiento de la calle Azusa en 1906, que fue lo que lo catapultó a nivel mundial. Aquí es donde el debate se pone de verdad intenso. La pregunta central es: ¿las manifestaciones modernas de los dones son iguales a las que se describen en la Biblia? La perspectiva cesacionista dice que no, que en realidad lo que ha habido es una redefinición. Miren, aquí está el corazón del argumento cesacionista. Sostienen que la profecía en la Biblia era la palabra de Dios, infalible, mientras que la moderna a menudo se ve como una impresión humana que puede tener errores. Dicen que las lenguas bíblicas eran idiomas humanos reales, no el habla estática que se ve hoy, y que las sanidades eran instantáneas, completas y negables, muy diferente a muchas de las afirmaciones que se escuchan en la actualidad. Esto nos lleva a una pregunta que para el cesacionismo es clave.
Si los apóstoles siempre tenían estos dones a su disposición, ¿por qué a veces parece que no los usaban? Las cartas de Pablo nos dan un par de ejemplos que dan qué pensar. Por ejemplo, Pablo le aconseja a Timoteo un remedio súper práctico para sus problemas estomacales. No lo sana milagrosamente. Y en otra carta cuenta su angustia por la enfermedad de su amigo Epafrodito, que al parecer se recuperó de forma natural, no por un milagro. Para los cesacionistas, estos casos sugieren que el poder de sanar no era una habilidad que tenían a la mano todo el tiempo, sino algo que fue disminuyendo hacia el final de la era de los apóstoles. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión del argumento cesacionista. Cuando se cerró el canon de la Biblia, la Iglesia recibió su guía final y completa. Ya no hacen falta nuevas revelaciones. Esta cita es impresionante. Viene del apóstol Pedro, un hombre que caminó sobre el agua, que vio milagros increíbles, y sin embargo, al final de su vida, él mismo señala a la palabra escrita, a las Escrituras, como algo más seguro incluso que su propia experiencia milagrosa. Pensemos en eso. El razonamiento entonces es este. Los mediadores del Antiguo Testamento llegaron a su fin con Cristo. Ahora, es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia, y lo hace a través de la Biblia. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la instrucción no es salir a buscar nuevas revelaciones, sino profundizar más y más en la que ya fue entregada. Y así cerramos, con la pregunta que lo resume todo. Esto no se trata de limitar el poder de Dios, sino de entender cómo Él elige actuar hoy. ¿La vida de la Iglesia debe centrarse únicamente en la palabra escrita como su guía completa y final? ¿O debe también buscar la manifestación continua de todos los dones espirituales como parte esencial de esa guía? La respuesta que se dé a esa pregunta es lo que define todo este gran debate.